Traición y venganza de dos hermanos. Nunca imaginé que la traición vendría de mi propia sangre. Mi hermano, mi único hermano, se metió con mi mujer, y lo peor de todo es que no tuvieron ni la decencia de ocultarlo bien. Todo comenzó cuando empecé a notar a Laura, mi esposa, más distante. Ya no era la misma, y aunque al principio pensé que eran problemas normales de pareja, la verdad se reveló una noche en la que regresé a casa antes de lo previsto. Los encontré juntos. En mi propia cama. El dolor fue indescriptible, pero el odio fue aún más fuerte. No hice un escándalo en ese momento. No grité, no golpeé a nadie. Solo me quedé mirando, dejando que la imagen se grabara en mi mente. Mi hermano, el hombre en quien más confiaba, se había metido con la mujer con la que había compartido años de mi vida. Pero si ellos creían que iban a humillarme y salirse con la suya, estaban muy equivocados. Mi hermano tenía mucho que perder. Era exitoso, tenía propiedades, negocios, dinero. Y lo mejor de todo, confiaba en mí. Yo era su mano derecha en todo lo que hacía. Así que, en vez de explotar, en vez de reaccionar como un loco, tracé mi plan con paciencia. Sabía exactamente dónde golpearlo. Y cuando lo hiciera, no quedaría nada de lo que una vez tuvo. Desde aquella noche, no volví a mencionar lo que vi. Mi hermano y mi esposa pensaban que me lo había tragado, que simplemente había decidido alejarme en silencio. No sabían que, mientras ellos disfrutaban su traición, yo estaba preparando su caída. Lo primero que hice fue ganarme más su confianza. Mi hermano, Ricardo, tenía varias propiedades y negocios, pero no era un hombre de detalles. Siempre delegaba todo en mí, desde firmas hasta manejos bancarios. Yo era el que sabía dónde estaba cada peso de su fortuna. Así que empecé a mover piezas. Le convencí de que debía traspasarme temporalmente algunas propiedades por temas de impuestos y de protección financiera. Usé su propia avaricia en su contra, haciéndole creer que podría evitar pagar ciertas obligaciones si yo figuraba como dueño en los papeles. Lo mejor de todo es que él ni siquiera revisaba los contratos, solo los firmaba confiando en mí. Después, fui tras sus socios. Sabía que muchos de ellos estaban descontentos con su arrogancia y su forma de manejar los negocios. Les mostré pruebas de sus malas decisiones financieras, pequeñas trampas que había hecho a sus espaldas. No fue difícil convencerlos de que era yo quien debía estar al mando. Cuando llegó el momento, solo tuve que dar el golpe final. Una mañana, Ricardo recibió una llamada de su banco, todas sus cuentas estaban congeladas. Sus propiedades, aquellas que creyó que aún eran suyas, estaban a mi nombre. Sus negocios, los que construyó con esfuerzo, ahora eran míos. Cuando vino a enfrentarme, su rostro reflejaba la desesperación de un hombre que lo había perdido todo. ¿Qué hiciste?, me gritó, con los ojos llenos de furia. Me acerqué y le susurré con calma. Lo mismo que tú hiciste conmigo. Solo que yo lo hice mejor. No le dejé decir más. Le di la espalda y me marché, sabiendo que ahora era él quien debía empezar desde cero. Mi hermano Ricardo estaba acabado. En cuestión de días, había perdido todo, sus cuentas, sus propiedades, sus negocios. Pero lo que más le dolió no fue quedarse en la ruina, sino saber que todo había sido obra mía. Sin dinero, sin poder y sin el respeto de sus antiguos socios, intentó resistirse. Me amenazó con demandarme, con llevarme a juicio, con recuperarlo todo. Pero no tenía pruebas. Todo estaba hecho legalmente. Cada papel tenía su firma. Y los pocos abogados que aún le respondían sabían que pelear contra mí era una causa perdida. En su desesperación, trató de buscar apoyo en Laura, mi exmujer. Creía que al menos le quedaba a ella, que después de todo lo que hicieron juntos, lo apoyaría. Pero ahí fue donde recibió la puñalada final, ella lo dejó también. Laura nunca estuvo con él por amor, sino por interés. Y ahora que Ricardo no tenía nada, se largó sin pensarlo dos veces. Se fue con otro hombre, alguien con más dinero, alguien que sí podía darle la vida de lujos que siempre había querido. Ricardo no pudo soportarlo. Pasó de la ira a la depresión en cuestión de semanas.
Bebía todos los días, iba de bar en bar intentando olvidar su desgracia, pero todo el mundo lo conocía. Su caída había sido pública y humillante. Finalmente, un día apareció en mi oficina, con el rostro desencajado, ojeras profundas y un olor a alcohol que impregnó todo el lugar. Gané, le dije, mirándolo a los ojos. Se quedó en silencio unos segundos, luego soltó una carcajada amarga. Sí, ganaste. Pensé que me atacaría, que gritaría o haría algún intento desesperado por vengarse, pero en lugar de eso, solo suspiró y se dejó caer en una de las sillas. ¿Y ahora qué? Preguntó, derrotado. Me quedé mirándolo por un momento. No sentí lástima, ni culpa. Solo satisfacción. Pero en el fondo, también sabía algo, seguía siendo mi hermano. Tomé un papel de mi escritorio y se lo deslicé. Empieza de nuevo. Hay un negocio pequeño en la otra ciudad. Algo modesto, pero suficiente para levantarte otra vez. Ricardo levantó la vista, sorprendido. ¿Me estás dando una oportunidad? No lo veas como un favor, respondí. Lo veo como un castigo. Vas a trabajar para mí. Desde abajo. Si de verdad quieres recuperar algo, tendrás que ganártelo. No dijo nada por un rato. Luego tomó el papel y lo guardó en su bolsillo. Nos vemos pronto, hermano, murmuró antes de irse. Lo vi marcharse, sin saber si algún día intentaría vengarse de mí o si aceptaría su destino. Pasaron 3 años desde aquel día. Mi hermano Ricardo aceptó mi castigo y se fue a la otra ciudad a empezar de nuevo. Al principio, pensé que se rendiría o que intentaría alguna jugada sucia para vengarse, pero para mi sorpresa, hizo lo contrario, trabajó. El negocio que le di era pequeño, casi insignificante comparado con todo lo que había perdido, pero lo convirtió en algo rentable. No pedía favores, no buscaba atajos. Simplemente se dedicó a trabajar, como si de verdad hubiera aprendido la lección. A veces me preguntaba si de verdad lo había derrotado, o si le había dado la oportunidad de renacer. Por mi parte, todo marchaba bien. Manejaba sus antiguas empresas con más éxito del que él jamás tuvo. Era el ganador absoluto. Pero había algo que no dejaba de molestarme. ¿Por qué Ricardo no había intentado vengarse? Cada tanto lo investigaba. Sabía que vivía solo, que no tenía grandes lujos, que se mantenía alejado de problemas. Hasta donde yo sabía, no tenía contactos peligrosos ni estaba planeando nada en mi contra. Pero aún así, algo dentro de mí me decía que esto no podía terminar tan fácil. Y entonces, una mañana, recibí una llamada inesperada. Señor, hay un problema. Mi abogado sonaba inquieto. Me citó de inmediato en su oficina y cuando llegué, tenía un montón de papeles sobre la mesa. Tenemos un inconveniente con algunas propiedades, me explicó. Hay documentos que parecen indicar que nunca fueron completamente transferidas a tu nombre. Fruncí el ceño. Imposible. Yo había revisado cada contrato, cada transacción. Todo estaba a mi favor. Eso no tiene sentido, dije. ¿Cómo que no fueron transferidas? El abogado suspiró y me pasó un documento. Cuando lo vi, sentí un escalofrío. Era la firma de Ricardo. No sé cómo lo hizo, dijo el abogado, pero legalmente, hay propiedades que siguen siendo suyas. Me quedé en silencio. No podía ser un error. Esto era intencional. Mi hermano nunca dejó de jugar. Me hizo creer que había perdido, cuando en realidad, nunca dejó de moverse. Y ahora, el juego estaba a punto de comenzar otra vez. Me tomó solo unas horas confirmar lo que temía, Ricardo me había engañado. Pensé que lo había destruido por completo, que le había arrebatado todo, pero en realidad, él había jugado conmigo desde el principio. Había dejado pequeñas trampas legales, contratos con cláusulas ocultas, documentos que parecían insignificantes pero que ahora le devolvían el control sobre varias propiedades clave. No había perdido. Solo había esperado el momento exacto para atacar. Furioso, lo llamé. No contestó. Fui personalmente a la ciudad donde lo había enviado a comenzar de cero, pero su negocio estaba cerrado. Se había ido.
Me llevó una semana rastrearlo, hasta que finalmente, una noche, recibí un mensaje. Un solo texto en mi celular. Nos vemos donde todo comenzó. Sabía perfectamente lo que significaba. Al día siguiente, fui a la vieja casa donde crecimos. Un lugar que Ricardo y yo habíamos heredado de nuestros padres y que, en su momento, había sido solo un recuerdo más del pasado. Pero ahora entendía que para él significaba mucho más. Cuando llegué, lo encontré esperándome en la entrada. Vestía un traje sencillo, su mirada era firme y segura. Ya no era el hombre derrotado de hace 3 años. Siempre supe que volveríamos a esto, dijo con una leve sonrisa. Solo era cuestión de tiempo. Respiré hondo y lo miré fijamente. ¿Qué quieres, Ricardo? Él sacó un sobre de su bolsillo y me lo lanzó. Lo abrí sin dejar de observarlo. Eran documentos. Mi empresa. Mis propiedades. Mis negocios. Tienes 2 opciones, continuó, con calma. Podemos pelear legalmente, arriesgarlo todo y ver quién gana esta vez, o podemos hacer un trato. ¿Un trato? Pregunté, entornando los ojos. Dividimos todo, dijo. Mitad y mitad. Tú te quedas con una parte, yo con otra. Sin juicios, sin traiciones. Nos olvidamos de esta guerra. Solté una carcajada amarga. Después de todo lo que hiciste, ¿crees que voy a confiar en ti otra vez? No tienes que confiar en mí, respondió con seriedad. Solo tienes que decidir si quieres seguir peleando hasta que uno de los dos acabe realmente destruido, o si quieres cerrar este ciclo de una vez por todas. Lo miré en silencio. Había esperado este momento por años, pero ahora que lo tenía frente a mí, me di cuenta de algo, yo también estaba cansado. Cansado de vivir en venganza, de jugar al ajedrez con mi propio hermano, de mirar siempre por encima del hombro esperando el próximo golpe. Tal vez, era hora de terminar la guerra. Suspiré y extendí mi mano. Mitad y mitad, dije, con voz firme. Ricardo asintió y estrechó mi mano. El juego había terminado. Le di la mano a Ricardo, pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. No podía confiar en él. Y si él había jugado conmigo una vez, podía hacerlo de nuevo. Acepté el trato y firmamos los documentos. Mitad y mitad. Ricardo recuperó parte de lo que había perdido, y por primera vez en años, parecía que la guerra había acabado. Pero en el mundo de los negocios y la venganza, las cosas nunca son tan simples. Pasaron 6 meses. Durante ese tiempo, mantuve mi distancia, observando cada uno de sus movimientos. Y fue entonces cuando descubrí su error, pensó que yo también me había rendido. Pero la diferencia entre él y yo era que yo nunca bajaba la guardia. Descubrí que había dejado un rastro de deudas y obligaciones ocultas en los negocios que recuperó. Errores legales, acuerdos mal cerrados, inversiones arriesgadas. No eran cosas evidentes, pero yo me aseguré de que, poco a poco, esas pequeñas grietas se convirtieran en abismos. Cuando Ricardo finalmente se dio cuenta, ya era tarde. Los bancos comenzaron a llamarlo. Sus cuentas se fueron congelando. Sus socios empezaron a retirarse. Su imperio, el que creyó haber reconstruido, se desmoronó en cuestión de semanas. Y entonces, hice la última jugada. Cuando todo estuvo en ruinas, le hice una oferta, comprar su parte por una fracción de su valor real. No tenía opción. Si no aceptaba, lo perdería todo otra vez. Si lo hacía, al menos se iría con algo. Nos encontramos en la misma casa donde habíamos sellado el supuesto pacto de paz. Esta vez, no hubo sonrisas, no hubo discursos. Solo un documento sobre la mesa. Ricardo lo miró en silencio. Luego levantó la vista hacia mí, con una mezcla de odio y resignación. Siempre fuiste mejor en esto, dijo, con voz áspera. No respondí. Solo esperé. Finalmente, tomó la pluma y firmó. Cuando se levantó, supe que esa era la última vez que lo vería. Nos vemos en otra vida, hermano, murmuró antes de salir por la puerta. Lo vi marcharse, sin remordimientos, sin satisfacción, solo con la certeza de que yo había ganado.
Y esta vez, para siempre.